Bueno, muy buenas noches para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Buenas noches, sí, profe. Yo lo escucho bien. Buenas Bueno, noches. Sí, muchas muy bien. gracias. Muchas gracias. Bueno, muy contento pues de estar nuevamente con ustedes en esta segunda conferencia web. Eh, para la noche de hoy vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 2, ¿cierto? Vamos a relacionar los roles de usuarios de acuerdo al ciclo de vida del Scrum. El resultado de aprendizaje que se busca es validar las actividades y los productos de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy tenemos propuesta la siguiente agenda. Saludo de bienvenida, introducción, la importancia de los anuncios. Pues si bien es cierto, la sesión pasada lo hablamos, quiero pues, de pronto reforzarles un poquito más porque pues los anuncios es como la forma que el instructor tiene para comunicarse pues con los aprendices, entonces es muy importante pues que estén pendientes. Otro punto que me parece importante tocar es el tema de las calificaciones, porque, pues, si bien no todos, pero todavía lo seguimos dejando en estado borrador. Entonces, quiero hacerles, pues, como que recordemos que es importante terminar de enviarlas. De hecho, pues, hoy estoy enviando unos correitos, algunos que las evidencias las dejaron en borrador, y eso, pues, es igual a como que uno redactara un correo electrónico y no le terminara de dar enviar, entonces pues el correo se va a quedar ahí sin enviar, igual pasa pues con la plataforma. Luego ya nos vamos a enfocar en la actividad de aprendizaje de esta semana, y por último pues haremos las dudas, aclarar pues las dudas e inquietudes que puedan surgir. Entonces, pues bueno, como les decía, pues muy buenas noches. Me alegra pues que estén acá conectados, al igual que las personas que de pronto no pueden acompañarnos en la conferencia web, pero pues que van a poder ver la grabación, porque como les he dicho, lo más importante de esto es que la sesión quede grabada para que la podamos ver las veces que sea necesario, y si de pronto no nos conectamos, pues poderlo hacer en cualquier momento, que es lo que se busca con este modelo que nosotros manejamos. Eh, bueno, importancia de los anuncios. Me voy a pasar acá un momento a la plataforma. Eh, bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar acá porque quiero mostrarles algo de los anuncios que es importante. Hoy la plataforma después de mediodía, estuvo molestando mucho. Vamos a ver ahorita cómo se comporta porque después de mediodía, como hasta las 5 estuvo totalmente lenta. De hecho, hoy estuve tratando de publicarles pues el cuadro de honor de esta primera semana, que lo que busca ese cuadro de honor es como los aprendices que desarrollaron bien las actividades de la semana pues inmediatamente anterior, sepan que ya quedaron ahí listas, ¿cierto? Entonces yo ingreso acá alguna pues de las fichas. Recuerda que estamos presentes 4 fichas, y esto es lo que decíamos la vez pasada. Esta parte de los anuncios, yo abro aquí la pizarra. Esta parte de los anuncios es muy importante pues porque como les decía, es la forma que el instructor tiene para comunicarse con ustedes, ¿cierto? Recuerden que nosotros haciendo clic acá en nuestro panel de navegación, llegamos a la sección de anuncios, y ahí es donde el instructor les va enviando a ustedes como toda la información, ¿cierto? Desde cuando hicimos la bienvenida, los links para las grabaciones de las conferencias también quedan acá. Todo. Hoy, por ejemplo, como les decía, se hizo la publicación del cuadro de honor de los aprendices que a la fecha habían enviado o que han enviado y aprobado la primera actividad. Recuerden aquí pues un pequeño paréntesis que nosotros, el SENA permite entregar evidencias extemporáneas. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos un cronograma de actividades definido, ¿cierto? Que cada uno, pues muy juicioso, lo descargó en su equipo y sabe cuándo inician las actividades. Por ejemplo, esta semana que ya inició, esta evidencia inició, la que vamos a ver la noche de hoy, inició ayer 10 y va hasta el próximo 16.
pero de pronto los que no han podido entregar esta por algún motivo, porque se les presentó un inconveniente, por lo que sea, la que finaliza el domingo, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente, ¿cierto? Recuerden que la idea es que no se vayan a dejar colgar, porque pues cada vez va a ser más complicado, entre uno más se acumule pues de cosas, pues a lo último casi que a las carreras enviando la información, y lo mismo pues quien califica y hace la retroalimentación de las actividades pues es el instructor, y también pues es lo mismo, o sea, que a mí me dejan para enviarme todo a lo último, pues soy un ser humano y también obviamente se puede uno equivocar y bueno, muchas cosas. Entonces la idea es que lo hagamos con tiempo por el beneficio pues de todos. Entonces es importante pues que tengan en cuenta ahí el cronograma. Entonces por eso todo, siempre todo se va publicando en los anuncios. Entonces es lo que ustedes deben de estar viendo. Por ejemplo, el día de mañana acaba de haber un anuncio nuevo, ¿cierto? Aquí se van a encontrar un anuncio nuevo en el cual vean que va a estar la grabación de la conferencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que verifiquen los anuncios, que de verdad que es muy importante, o sea, traten de estar entrando lo más que puedan a la plataforma, o sea, tratar de ingresar pues diario, como entrar y mirar pegar una miradita a ver qué hay pendiente, ¿cierto? Porque pues, como les digo, es la forma que tengo como para comunicarme pues con ustedes. Volviendo entonces acá a la presentación, aquí la importancia de los anuncios ya lo vimos, entonces verificación de las calificaciones en estado borrador. Ojo que esto es muy importante y lo mencionamos la vez pasada. Hoy incluso ahorita pues en la tarde coloqué, al ver que estaba molestando la plataforma, coloqué esta diapositiva por si no nos dejaba entrar, pero igual ahorita lo miramos. Y era que tengan en cuenta esto, al momento de cargar la evidencia, recuerden que ustedes le van a dar clic en agregar entrega, ahorita lo vamos a ver en la plataforma. Luego van, seleccionan el archivo y le van a dar clic en enviar evidencia, pero la primera vez que ustedes lo hacen, les va a salir acá en estado borrador. O sea, si ustedes miran cuando le den clic, el primero les va a salir esto, borrador no enviado. En este momento, ¿qué quiere decir? Que, vuelvo al mismo ejemplo del correo electrónico, que quedó ahí ya el mensaje redactado, se adjuntaron archivos, lo que sea, pero no se ha enviado, es decir, no se ha ido. Por lo tanto, yo no tengo cómo calificarlo. A mí me sale que está en borrador. Entonces, como les decía, esta mañana yo lo que hice fue como verificar los que estuvieran en estado borrador y les envié pues como el mensajito recordándole. Algunas veces también les escribo como por el chat de la plataforma o como lo hice el día de hoy, les envío el correo electrónico para que ustedes estén pendientes, pero pues tampoco se van a confiar de mí porque pues por algún motivo o a mí se me pasa o lo que sea, entonces que no se vayan a quedar esas evidencias ahí. Listo, hasta que no esté como está en la imagen de acá abajo, dice enviado para calificar, ahí sí ya estamos seguros de que ya quedó cargado en la plataforma y que ya el instructor va a poder revisarles y hacerles pues la retroalimentación correspondiente y la respectiva calificación. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, les quería hacer pues como este recorderis. Miremoslo acá un momento en la plataforma. Miremos acá en la plataforma. Recuerden que cuando ustedes, bueno, estamos acá en el curso, recuerden que para subir las evidencias, que es muy importante, está en esta pestaña, actividades, guía y aprendizaje. Entonces acá tenemos la actividad de esta semana, la de la semana anterior, perdón. Entonces miren que cuando ustedes llegan acá, a mí me sale acá el resumen de cuánto lo han enviado. Por ejemplo, miren que en este caso hay dos aprendices que lo tienen en estado de borrador, ¿cierto? Entonces, a estos dos aprendices todavía no les he podido hacer la calificación para que lo tengan en cuenta. Entonces, a ustedes acá me voy a cambiar como al rol de aprendiz, me voy a cambiar al rol de aprendiz para que lo vean como, pues, como les sale a ustedes. Mira que acá dice agregar entrega, es lo que yo les mostraba en el PowerPoint ahora. Entonces acá cuando yo le digo agregar entrega, es que se me va a abrir acá el cuadro de diálogo para yo seleccionar el archivo, ¿cierto? Para seleccionar pues acá el archivo y hacer pues como ya todo el paso correspondiente, que fue lo que vimos en detalle hace 8 días. Entonces si alguno de pronto tiene dudas o algo, pues puede ver la grabación de la semana anterior, pero en realidad pues es muy sencillo, ¿cierto? Acá le van a dar guardar cambios, nos va a llevar a la página pues anterior y ahí ya van a poder continuar con los pasos que acabamos de ver ahí en el PowerPoint. Listo, entonces es muy bueno que lo tengan en cuenta para que no se van a confiar, pues no van a quedar confiados en que sí, yo envié la evidencia y mentiras que se quedó ahí en borrador, entonces no voy a tener cómo calificarla. Listo. Entonces, ahí con esto abordamos los dos primeros, estos tres primeros ítems de la agenda.
Les pregunto, hasta el momento, ¿estas explicaciones que les di les quedó clara? ¿Hay alguna duda? ¿O está claro lo que acabamos de socializar? Si tienen alguna pregunta, Wilmar, bien pueda, levantarse la mano. Profe, qué ¿Aló? pena. ¿Será que me Sí. puede volver a explicar cómo participar en el foro? Es que he querido participar, pero no he podido. Bueno, aquí hagámoslo así rápidamente, pero igual como te digo, la idea es que ustedes verifiquen las sesiones. Hace 8 días lo explicamos en detalle, pero básicamente es muy sencillo. Mira, cuando tú llegas al curso, llegas acá al curso, tienes acá unos menús, ¿sí o no? Entonces, acá en información general está el primer foro, que es el de dudas e inquietudes, ¿cierto? Le vas a dar clic acá si tienes alguna duda. O sea, conmigo también tienen varias formas de comunicarse. A través del foro de dudas e inquietudes pueden escribir y plantear la pregunta. O también en la información mía, ¿cierto? Yo incluso acá en el perfil tengo, ahorita vemos el perfil, tengo publicado el número del celular, en el cronograma también está el número del celular, y la recomendación que les hice hace 8 días era que también si quieren me pueden escribir por WhatsApp, porque por ahí mucho más fácil pues les puedo responder la inquietud que tengan, ¿cierto? Entonces acá si es el foro de dudas e inquietudes, dándole clic acá abajo, te va a llevar acá al foro y le vas a dar añadir nuevo tema de debate, ¿cierto? O acá entrando, acá en esta participación, le dice acá responder y me haces la pregunta. Le vas a dar clic acá y me haces la pregunta. Si la participación en el foro que estás diciendo es de alguna pregunta o algo. Si simplemente es la participación que hicimos, que era la del foro social, que dijimos pues que esa no era, esa no se va a calificar ni nada, sino que simplemente los que quisieran pues como presentarse, está aquí en actividades iniciales, foro social, y acá en foro social están pues como las opciones. La idea es que, por ejemplo, acá, donde yo hice la presentación, acá le das responder y cuando le das responder, pues te vas a presentar, todo eso, ¿cierto? Esos son como los dos foros que tenemos disponibles. No sé si con eso te queda clara la respuesta. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, me decían que sí les quedó claro entonces lo que llevamos hasta el momento. Entonces, ahorita vamos a verificar lo que nos corresponde la noche de hoy, que es la explicación pues de la evidencia como tal. Miremos qué nos dice la guía, miremos la guía de una vez acá, ¿cierto? Entonces, nosotros continuando pues con las actividades que tenemos de la semana anterior, recapitulando un poquito, lo que hicimos fue, o sea, nosotros estamos entendiendo cuáles son esos requerimientos que el cliente necesita, ¿cierto? Yo les decía que es muy importante que desde un principio se sepa y se tenga claro cuáles son esas necesidades del cliente para nosotros poder, es primero que todo, evitar reprocesos, porque sabemos que si en un proyecto o en un proyecto de desarrollo de software, si vamos a tener que estar repitiendo los procesos y todo eso, pues eso va a ser pérdida de tiempo, por ende vamos a, o sea, el proyecto se va a impactar económicamente, pues porque todos esos reprocesos van a llevar, van a impactar en la parte económica como tal por el tiempo y por muchas cosas, ¿cierto? Entonces, dentro de cuando nosotros hacemos las especificaciones para analizar todos esos requisitos, hay varias técnicas, ¿cierto? Yo sé que aquí hay muchos que son ingenieros, otros que tienen otras formaciones, pero pues hay técnicas que nosotros de pronto vimos por ahí en la universidad, que eran el tema de los diagramas de casos de uso, los diagramas de actividades, y otra de las técnicas son las historias de usuario, que es en la que se está enfocando acá Scrum como tal, ¿cierto? Entonces, nosotros la semana anterior lo que hicimos fue, en un estudio de caso que nos planteaba la guía de un colegio, estaban unos requerimientos del rector, ¿cierto? Que eran estos 8 requerimientos. Lo que nosotros teníamos que hacer era unas historias de usuario de estos requerimientos y hacerles como la priorización, o sea, con el Product Backlog, mirar, priorizarlas de acuerdo a unos puntajes o a unas estimaciones que nosotros consideráramos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí fue como la primera actividad como tal. Ya la segunda, que es la de esta semana, o sea, continuando con eso, entonces, qué nos dice la guía? Entonces nos dice, aquí ya estamos en la actividad de aprendizaje 2, dice, relacionar los roles de usuario de acuerdo a al ciclo de vida del Scrum. Entonces dice, a través de esta actividad se favorecerá la asimilación de conceptos y acciones relacionadas con el ciclo de vida dentro de la metodología, sus fases, los planteamientos propios de cada fase y las incumbencias de los roles dentro del proceso, ¿cierto?
Dice, el material de formación a consultar, lo que habíamos hablado la vez pasada, es el mismo, ¿cierto? Que son Scrum, descripciones y características. Ahorita vamos a volver a hacer otro recorrido. Y aquí ya viene ya la evidencia como tal, ¿cierto? Entonces nos dice, estudio de caso, asignando roles y ciclo de vida. Entonces, teniendo en cuenta el estudio de caso anterior, o sea, el del colegio que venimos trabajando, y lo desarrollado en la evidencia, informes de historia de usuario, o sea, lo que acabamos de decir, realice un documento asignando los roles y ciclo de vida con las siguientes características. O sea, continuando con ese ejemplo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, imaginar un equipo de desarrollo. Entonces, imaginémonos que de acuerdo a ese caso que estamos manejando, nosotros vamos a conformar un equipo de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir y relacionar, según el estudio de caso, el ciclo de vida, describiendo cómo aplicaría los roles y artefactos del proyecto y del sprint. ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Entonces, un documento donde se relacione la descripción de los roles y artefactos según el estudio de caso, en formato PDF, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un documentico. Yo, pues, como siempre, y les lo decía la vez pasada, a mí me gusta siempre, pues, cuando doy una conferencia o una sesión, socializarles un ejemplo de cómo yo lo haría, ¿cierto? No quiere decir que es que tiene que ser así, no, es como yo lo haría, algo muy general. Ya ustedes van a entrar pues obviamente más en detalle y cada uno le va a ir agregando como su parte pues o como lo vea. Entonces, para poder desarrollar esto, ¿qué hay que hacer? Entonces, pues obviamente lo que tenemos que hacer es empoderarnos de ese material de formación o de ese componente formativo. Entonces recuerden, vuelvo y les muestro, pues esto lo vimos la semana anterior, pero pues les muestro cómo hacerlo. Igual, por ejemplo, eso me acordaba hoy que estaba, ahorita pues después de mediodía que les dije que la plataforma estaba molestando tanto, porque ¿qué pasó? Hoy, ahorita en la tarde, hay veces me dejaba entrar o se quedaba pegada. De hecho, por ejemplo, en este momento la estoy sintiendo como un poquito lenta. Entonces, recuerden que el componente formativo se puede descargar, ¿cierto? Recuerden que el componente formativo que está aquí en la guía de aprendizaje, aquí en la pestaña actividad de aprendizaje, lo podemos descargar. O sea, este componente es por donde nosotros podemos navegar para poder entender bien qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, la guía nos dice qué tenemos que hacer, pero en el componente es donde está toda esa fuente de información que nos sirve para desarrollar eso. Recuerden que este curso es un curso de formación complementaria virtual. ¿Qué quiere decir complementaria? Pues que va a complementar los conocimientos que ya tenemos y que también nos invita a que complementemos ese material que tenemos con otras fuentes de información. Es decir, si yo miro el material que el SENA y a través de esta plataforma tenemos disponible y si por algún motivo yo vi que me quedó faltando algo o alguna cosa, pues si bien me tienen a mí pues como para preguntarme y todo eso, ustedes también pueden consultar otras fuentes de información. Recuerden que hoy en día, pues con todo el acceso que tenemos a las diferentes fuentes de información, inteligencia artificial, todos esos algoritmos que tienen esas páginas que nosotros consultamos, cuando ven que nosotros estamos interesados en un tema, nos empieza a llegar información y nosotros ya lo que tenemos que hacer es como empezar a filtrar y saber qué de eso es importante, qué generadores de esos contenidos son chéveres y tal, y que es pues lo que nosotros llamamos como contenido basura, que me lleguen pues cosas que nada que ver. Entonces tenemos que ser como muy prácticos en eso. Entonces acá en esta parte es donde nosotros vamos a verificar este material, como se los decía la semana anterior, para la actividad de la semana anterior y para la de esta actividad, ¿cierto? Entonces, dando clic acá al recurso educativo, podemos navegar por acá por la información. Para recordarles lo que les dije la semana anterior, recuerden que es muy importante que podamos descargar esto, porque como les dije, por ejemplo, hoy estuvo molestando. Entonces, si no hubiéramos podido ingresar acá, yo lo que hubiera hecho sería descargar esta información. Recuerden que acá arriba en la opción de menú, acá a la izquierda, acá en esta parte del menú, acá la que les estoy subrayando, podemos darle clic acá y al final de esta opción, acá en la parte de abajo podemos decirle descargar material, ¿cierto? Acá en esta partecita de acá abajo. Si ustedes le dan descargar material, él les descarga un archivito .zip que al descomprimirlo, lo que me va a hacer es mostrarme las carpetas con todo este material. Entonces yo dije, oye, no, pues si no me deja navegar a través de esa Yuna, pues lo que voy a hacer es socializarles esto
con el material que yo tengo en el equipo y no hay problema. Entonces, como pues vuelvo y les hago la recomendación porque es bueno que lo tengan en cuenta. Y lo que les decía, acostúmbrense a descargar todo ese material, que eso es para uno, pues eso es para ustedes. El día que ya no tengamos acceso a este curso, ahí les va a quedar el material para que ustedes puedan, en cualquier momento, eso les va a servir, ¿listo? Entonces, para que lo hagamos. Entonces, recuerden lo que les decía la semana anterior, es muy importante poder ver estos videos, tómese en el trabajo, pues esta sí es una recomendación muy respetuosa, el trabajo de ver el videito, de mirar el material y empezar a apuntar, acostúmbrense a llevar pues como lo quieran, si lo quieren hacer digital, en una tableta o en un cuaderno o en una hoja, como sea, pero empezar a mirar qué esos videos, qué este material empiezan ustedes como a identificar, porque eso es lo que los va a llevar a poder no solamente resolver las evidencias que tenemos que entregar en este curso, sino pues el día de mañana que ustedes estén en su entorno laboral, que estén aplicando esto. Yo sé que hay muchos que ya tienen conocimiento de Scrum y lo que necesitan es simplemente pues ya certificarse, o hay unos que por allá escucharon y lo están complementando con sus estudios, entonces es muy importante. Y como les decía, esto no aplica solamente pues para ingenieros de sistemas, sino para equipos de trabajo en general. Entonces es muy chévere poder tener esto, porque esto es lo que les va a permitir en cualquier momento dado, pues como una primera fuente de información. Entonces, recuerden que acá está todo lo que veíamos, por ejemplo, de el Scrum, definiciones y características. Miren cada una de estas opciones, ¿cierto? El tema de los pilares, miren, naveguen e interactúen por toda la plataforma, ¿cierto? Estos videos son muy chéveres porque son videos cortos, son videitos que en 3 minuticos le explican a uno muy resumido y muy concreto y como sin tanta carreta ni nada, sino a lo que es, le explican cada uno de los puntos, que son los que se van a ir desarrollando en las actividades pues que estamos viendo. Por ejemplo, acá, ciclo de vida, recuerden que aquí empieza como el componente formativo de esta semana, ¿cierto? Entonces, mirar bien qué es eso de ciclo de vida del Scrum, qué son los roles. Entonces, aquí nos explica muy bien qué son los roles, que nos ayudan a determinar las responsabilidades del proyecto, cuáles son las actividades, entonces, cómo se establecen esos tiempos, cómo se ejecutan, acostumbrados a tener por ahí lo dicen pues en el material, en un tablerito y de pronto acostumbrarse a tener con post-it muy bien las tareas que hay que hacer para que cuando el equipo de trabajo se reúna pueda tener muy claro todo. Por ejemplo, aquí miramos lo de los roles, quién es el Product Owner pues, como el gerente del proyecto, el Scrum Master o entre comillas, pues como el director técnico del proyecto, el equipo de desarrollo, las partes interesadas, ¿cierto? ¿Qué es eso de los artefactos? Todo, cuáles son el tema de las actividades. Entonces, miren que nosotros esto, acá es donde se enfoca esa actividad que nosotros vamos a hacer. Como nos decía la guía, acá nos dice la guía, en esta parte nos dice, espérenme, acá. Imaginen un equipo de desarrollo, ¿cierto? Entonces miren que aquí en el componente formativo ya empezamos a ver, a identificar cuáles son esas partes, ¿cierto? Miren que acá nos están identificando las partes del equipo como tal. Y entonces nos dicen que describamos y relacionemos según el estudio de caso y el ciclo de vida, describir cómo aplicaría los roles y los artefactos dentro del proyecto y dentro del sprint. Entonces miramos qué es eso del sprint. O sea, hay que tener absolutamente claro todo, ¿cierto? Entonces, para poder empoderarnos y hacer eso, pues tenemos que tener fuentes de información como esta, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, la primera fuente de información que yo les recomiendo es naveguen por estas opciones. Lo que encuentren acá, lo que vean que se quedó como cortico, pues busquemos otras fuentes diferentes de información como para complementar. No se preocupen tanto pues como por la entrega de la evidencia, sino como por empoderarse del conocimiento, que es lo que buscan este tipo de cursos, aparte de las certificaciones, como adquirir ese conocimiento para yo poderlo aplicar y lo veamos en los foros, pues en el foro de inicio pues que hicimos, muchos me decían eso o escribían eso, que es cierto, que tienen muchas expectativas porque se quieren empoderar de esto, porque quieren aplicarlo con su entorno y su equipo de trabajo. Entonces la forma clara es esta, empoderarse de esto, de las definiciones, o sea, lo que les decía, es muy bueno estar apuntando, ¿cierto? Apuntar bien todo para que nos quede claro bien todos esos conceptos y el día de mañana cuando estemos hablando con alguien, pues lo podamos hacer con propiedad.
Listo. Acá seguimos continuando navegando por la plataforma. Entonces aquí ya nos dicen los roles, que recuerden que lo que les decía, los roles son como esas responsabilidades que las personas tienen, ¿cierto? Nos determinan las responsabilidades de cada uno de cada uno de los actores dentro del proyecto. Entonces acá nos dicen, ¿cierto? El Product Owner, como les decía ahorita, el dueño del proyecto, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, las partes interesadas. Y acá también lo mismo, en este video también nos sirve para complementar el material que está más arriba. Entonces es muy bueno ver estos videitos con calma y todo, ¿cierto? Y el último punto de esto es el tema pues de los artefactos. Entonces acá nos dicen esto, que es el Product Backlog, ¿cierto? Que ya lo empezamos a ver en la sesión anterior o en la evidencia anterior, porque nos decía pues que hiciéramos este backlog, Product Backlog priorizado, ¿cierto? Entonces, cuando las historias de usuario, pues las priorizamos de acuerdo como a la necesidad o cómo las vamos a empezar a implementar por parte del equipo de desarrollo. Y acá todo, tenemos el tema de las características, bueno, tenemos como mucho material para poder desarrollar esa actividad como tal. Como les decía, a mí pues me gusta siempre tratar de socializar como un ejemplo, ¿cierto? Como un ejemplo de cómo yo lo haría. No digo, es simplemente como yo lo haría para que ustedes visualicen más o menos cómo podría ser o les dé una idea de cómo lo podrían presentar, pero ya cada uno le va a poner pues el toque de lo que ha aprendido para poderlo hacer como tal. Entonces, un ejemplo que les preparé para esto era, bueno, lo que yo les decía la semana anterior, es bueno a las evidencias, hagámosle una portadita sencilla, una portadita donde diga qué es lo que está haciendo, quién es el aprendiz, ¿cierto? Etcétera, como para uno, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, yo entro a la plataforma, descargo el archivo y no le colocan absolutamente nada, simplemente empiezan a desarrollar todo. Y cuando yo miro en la plataforma me salen los nombres de todos, entonces hay veces soy, ¿y ese es de quién? Entonces ya tengo que empezar a mirar, venga, el nombre, así, el nombre del archivo es este, coincide, porque claro, si yo bajo un documento y no tiene el nombre de quién, pues se puede prestar para algún error. Entonces, obviamente, la idea no es esa, ¿cierto? La idea es que le hagamos una pequeña portadita con su nombre, la ficha en la que cada uno esté. Es bueno que ustedes sepan a cuál ficha pertenece. Entonces, es que como que la tengamos claro, ¿cierto? Y aquí en esta parte, entonces, pues yo soy como muy de cuadritos, pues me gustan como los cuadros para poder como identificar más fácilmente. Entonces, lo que yo planteo acá es evidencia, estudio de caso, asignando roles y ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es como que estuviera haciendo un proyecto en el cual estamos conformando, como nos dice la guía, un equipo, ¿cierto? Vamos a conformar un equipo para poder desarrollar el estudio de caso que venimos trabajando, ¿cierto? Yo acá lo hice muy general, pues acá no entré en detalle como de enfocarlo ya en las tareas del estudio de caso del colegio, sino en un proyecto como muy general como tal. Ya ustedes lo pueden enfocar un poco más hacia el estudio de caso, como nos lo está pidiendo la guía. Pero en última, entonces, que ella canta, dice, para este proyecto el equipo de desarrollo estará compuesto por los siguientes roles, ¿cierto? Yo les amplío acá un poquito más. Entonces, ¿cierto? El líder principal es el Product Owner, que en este caso, bueno, le puse pues el nombre, en este caso pues me puse yo ahí, y defino responsabilidades, ¿cierto? Recuerden que es muy importante cuando estamos conformando el equipo definir las responsabilidades, ¿cierto? El rol son esas responsabilidades que cada uno tiene. Entonces, cuando estamos definiendo un proyecto, cada actividad y todo tiene que tener un doliente. Entonces, acá es donde lo estamos definiendo. Entonces, ¿quién es el líder del proyecto? Este señor, ¿cierto? ¿Qué responsabilidades tiene? Entonces, definir y priorizar el Product Backlog, asegurarse de que el equipo de desarrollo comprende las historias de usuario y sus criterios de aceptación, comunicar la visión del producto y las necesidades del equipo al cliente. Recuerden que ese líder siempre o generalmente es el que se comunica. Es entre todas las partes interesadas en el proyecto, ¿cierto? Entonces tiene la relación con el cliente y ya con su equipo como tal. El Scrum Master, que es como decir algo el director de la orquesta, el director técnico como tal, que es el que se encarga de que ya todas las partes dentro del proyecto se sincronicen y funcionen bien. O sea, está como, si lo vemos como jerárquicamente, aunque no debería ser, pues es como el que está por debajo del líder o del Product Owner, ¿cierto? Entonces, el Scrum Master, entonces, ¿cuál es el nombre del Scrum Master que escogí para el ejemplo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces, definir las reuniones del Scrum, etcétera, ¿cierto? Que todas estas definiciones las van a ver dentro de este material, ¿cierto? O sea,
por eso les digo, verifiquen bien el material porque ese material les va a servir para hacer todas estas definiciones de qué significa esto, ¿cierto? Dentro de las responsabilidades que tiene, eliminar impedimentos que puedan bloquear el progreso del equipo, asegurarse de que el equipo sigue los principios y las prácticas del Scrum, promover una cultura de colaboración y mejora continua, ¿cierto? Siempre lo que buscan obviamente estos tipos de proyectos es que haya mejora continua, que no solamente el cliente que esté satisfecho, sino que también todos los integrantes del equipo de desarrollo, o sea, del equipo del proyecto, todos estén contentos con lo que se está haciendo, empoderados de lo que se esté haciendo y que cada uno identifique la importancia de que y el rol, o sea, el rol de las responsabilidades que cumple dentro de ese proyecto que estamos haciendo. Entonces, acá se define quién era el Scrum Master y cuáles son sus responsabilidades. El equipo de desarrollo, entonces, quiénes son los desarrolladores de este proyecto. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces, desarrollar y probar las funcionalidades de acuerdo con las historias de usuario, colaborar en la definición y refinamiento de las historias de usuario, mantener la calidad del código y seguir las buenas prácticas en el desarrollo, ¿cierto? Por lo que pues algunas. Otro integrante del equipo de desarrollo, el tester, ¿cierto? El que hace las pruebas. Entonces, ¿cuál es el nombre? Pues el nombre es este. ¿Qué responsabilidades tiene? Diseñar y ejecutar las pruebas para asegurar la calidad del software, identificar y reportar los bugs, asegurarse de que los criterios de aceptación se cumplen. Otra parte importante dentro del equipo de desarrollo es el diseñador, en este caso pues la diseñadora, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades? Diseñar las interfaces de usuario intuitivas y atractivas, colaborar con el equipo de desarrollo para asegurar una buena experiencia del usuario, realizar pruebas de usabilidad y ajustar diseños según el feedback, pues según la retroalimentación. Entonces, ese equipo es el que yo quise definir como ejemplo para esta primera parte, pues, de lo que nos solicitan en la guía como tal, ¿cierto? Entonces, imaginar un equipo de desarrollo, ¿cierto? Ya acá, entonces, como continuando, ya como definido el equipo y cada uno, pues, con sus responsabilidades, entonces ya me empecé, pues, como a verificar la parte del ciclo de vida del proyecto. Entonces, el ciclo de vida del proyecto se gestionará utilizando el marco de trabajo Scrum. Acá se describe cómo se aplicarán los roles y los artefactos del proyecto y del sprint. Entonces, inicio del proyecto, visión del producto. Entonces, el Product Owner, ¿cierto? Jorge Mario López, pues para el ejemplo, definirá la visión del producto y los objetivos generales del proyecto. Se realizará una reunión inicial con las partes interesadas para alinear las expectativas. Otra actividad, creación del Product Backlog. Entonces, Jorge Mario López recopilará todos los requerimientos del cliente y creará las historias de usuario priorizándolas en el Product Backlog. Mire que esta actividad fue la que hicimos la semana anterior, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, la cabeza del proyecto, el Product Owner, es el que va a hacer esta actividad como tal, ¿cierto? Entonces, acá ya viene planificación del sprint, entonces, sprint planning. En cada inicio del sprint, el equipo se reunirá con el Product Owner y el Scrum Master para identificar el trabajo del sprint. Jorge Mario López presentará las historias de usuario prioritarias y en el equipo se seleccionarán las que puedan completar durante el sprint. El equipo definirá las tareas necesarias para complementar cada historia de usuario, ¿cierto? Mire que esas son las actividades que vamos haciendo en cada etapa. Luego otra es la ejecución ya del sprint. Entonces, se realizará una reunión diaria de 15 minutos donde cada miembro del equipo compartirá lo que hizo ayer, lo que hará hoy y si tiene algún impedimento, ¿cierto? Siempre esas reuniones son cortas, tienen que ser unas reuniones muy ejecutivas, o sea, muy de, listo, ayer hice esto, hoy está esto, hay algo pendiente, entonces es fundamental definir muy bien eso. Y acá, Ángela Joana Gil, ¿cierto? Que es el Scrum Master, facilitará estas reuniones y asegurará de que sean efectivas. Desarrollo y testing, entonces, estos que son los desarrolladores, pues desarrollarán las funcionalidades asignadas. Andrés García, que es el tester, realizará las pruebas continuas para asegurar la calidad del trabajo. Carla se ajustará los diseños según sea necesario y colaborará con el equipo de desarrollo. Y revisión del sprint, entonces sprint review. Al final de cada sprint, el equipo presentará el trabajo completo al Product Owner y a todas las partes interesadas. Jorge Mario López revisará el trabajo y aceptará o rechazará las historias de usuario basándose en los criterios de aceptación definidos. La retrospectiva del sprint. Entonces, después de que el sprint review, el equipo
realizará una retrospectiva para discutir qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar. Es decir, vamos a, como a sacar esas conclusiones y mirar cómo podemos mejorar eso. El Scrum Master facilitará esta reunión y se enfocará en identificar las acciones de mejora continua, ¿cierto? Entonces, y ya la última parte que también nos mencionaban en la guía, que nos mencionan por acá el tema de los artefactos, ¿cierto? ¿Qué artefactos vamos a utilizar? Entonces, el Product Backlog. Entonces, una lista previsada de historias de usuario realizada por el Product Owner. Contiene las funcionalidades, mejoras y correcciones que se deben implementar. Sprint Backlog, un subconjunto del Product Backlog seleccionado para ser complementado en el sprint actual. Incluye las tareas necesarias para complementar las historias de usuarios seleccionadas. Incrementa entonces el conjunto de funcionalidades completadas durante un sprint que están potencialmente en estado listo para producción. Y cada incremento debe ser un producto funcional y usable, ¿cierto? Entonces, miren que este es un pequeño ejemplo de cómo se puede conformar un equipo de trabajo, de cuáles van a ser esos roles, cuáles van a ser esas responsabilidades, cómo se van a ir como diseñando esas fases pues del proyecto y como qué artefactos vamos pues a utilizar, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes, pues esto les pueda servir como para que tengan una idea, pero lo más importante para desarrollarlo es que puedan empoderarse de cada una de estas opciones, que es donde explican bien en detalle, donde se explica bien en detalle, eh, pues todo lo que llevamos pues hasta el momento. Como les decía, este primer material de formación nos sirve para desarrollar las dos actividades iniciales, la que vimos la semana anterior y esta. Entonces, bueno, no sé, los escucho, qué dudas tienen, si fue clara la explicación o hay o algún requerimiento especial, pues con el mayor de los gustos. Sí, Wilmar, bien. Inge, un favor, es que, pues, le comento así porque no participé en el foro, pero yo soy ingeniero electrónico Ajá, y me brindó la oportunidad de estar ahorita en temas de programación. Yo ujú, estaba enfocado en temas de industria, entonces sí, desarrollo es totalmente nuevo para mí. ujú, Y unas 2 semanitas trabajando en esto, me están pidiendo que trabaje. De hecho, me sugirieron este curso, pero hay momentos, o sea, hay momentos donde la especificación del usuario que dice, digamos, necesito digamos, el archivo, bueno, el programa que vaya a hacer tenga un tipo dato fecha con hora, pero que limite la hora para arriba, bueno, de que no puede ser posterior, inferior. Sí, todo este cosa, a ver si hay una metodología y unas terminologías pues para enriquecer el documento que no quede como tan básico, ¿sí? Que no. pero, a ver, o sea, hay que enfocar diferentes, o sea, yo te entiendo pues como la necesidad y esos requerimientos que te están haciendo allá, ¿cierto? Porque pues ahí ya hay que entrar mucho en detalle de cómo necesito enfocar mi desarrollo, de qué campos van a tener, lo que nos decías, qué tipos de datos van a ser, pero eso no abarca el objetivo pues de este curso, ¿cierto? Acá en este curso, Scrum que nos permite es poder hacer una planeación de equipos de trabajo y definir unas tareas, ¿cierto? Si bien dentro de ese equipo de trabajo hay desarrolladores, ¿cierto? Hay desarrolladores como lo veíamos en el ejemplo, por medio de las historias de usuario a ellos se les va a entregar como esos requerimientos. Entonces, pero ya ese nivel de detalle del código, de qué necesito, de qué tipo de campo y todo eso, pues obviamente eso no lo abarca acá. De hecho, acá pues hay muchos ingenieros, pero también hay profesionales de otras áreas o estudiantes incluso. Entonces, de pronto el objetivo de lo que me estás preguntando no se centra en esto. O sea, esto va a ser muy importante, es como para poder entender cómo funcionan los equipos de trabajo y esta metodología nos permita eso, tener cada uno cuáles son los roles, tener muy claro eso, los roles que son las responsabilidades, tener absolutamente todo eso, pero ya a ese nivel de detalle de que el código, cómo lo requiero o los tipos de datos, cómo van a ser, pues no hacen parte pues como del alcance de este curso, ¿sí? Sí, Otra, señor. Me refería a si su merced me podía facilitar, eh, como, ¿cómo le digo? Sugerir
Pues sugerir. si quiere Wilmar, me escribes y si quieres me escribes mañana y miramos bien como qué necesidades tienes y con mucho gusto, ¿cierto? Como para poder enfocarnos pues como bien en el tema pues de la sesión como tal, pero con mucho gusto, Wilmar, en el que yo le pueda colaborar con el mayor Listo. de los gustos. Claro que sí. ¿Alguien más les quedó claro qué tenemos que hacer para esta semana? Recuerden que esta semana esta actividad tiene fecha por calendario, por cronograma, hasta el próximo domingo. Les quedó claro el tema, lo que es muy importante, recuerden, no dejen las evidencias en borrador, hay que estar terminen la de enviar, estén pendientes de los anuncios, estén pendientes de los mensajes o los correos que de pronto les ponga a cada uno, pues en caso de que se necesite algo. No sé si hay algo más o si no, pues esto era lo que teníamos de acuerdo pues a nuestra agenda para la noche de hoy. ¿Alguna duda adicional? No, profe, muchas gracias. Ninguna, Bueno. ninguna. Listo, entonces de igual quedo atento pues como por los canales de comunicación, recuerden que ahí tenemos pues el tema del foro de dudas, inquietudes, me pueden enviar mensajes a través de la plataforma, en el WhatsApp también lo pueden hacer, entonces con el mayor de los gustos, una feliz noche, muchas gracias y entonces nos vemos la próxima semana para la tercera conferencia web. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, muchas gracias. Gracias.